¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? En esta oportunidad quisiera que podamos compartir unos versículos que están en la palabra de Dios en el libro de Primera Juan, o en la carta del apóstol Juan. Primera Juan capítulo número 2, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Simplemente estos versículos que nos hablan de una realidad muy importante, que nadie, absolutamente nadie, queda excluido en la palabra de Dios. Dios tiene palabras, Dios tiene algo que decirnos a todos, a cada uno de nosotros, no importa dónde y cómo nos encontremos. En este caso se habla de hijitos, se habla de jóvenes y se habla de padres. Cada uno de estos grupos hablan de un nivel o de un estadio en la vida espiritual, en la vida del creyente. Primero comienza hablando de los hijitos, ese término por ahí más familiar, más cercano, más cariñoso. Dice que estos hijitos han sido perdonados en Cristo y que han conocido al Padre. En cuanto a los hijos, es importante recalcar esto, ¿no? Que han llegado a conocer al Padre por medio de Jesucristo, y por medio de Jesucristo también sus pecados han sido perdonados, ¿no? Y se les otorgó este perdón. Y es bueno, es importante poder mirar a ese momento cuando conocimos a Cristo, porque nos hace bien recordar lo que éramos y lo que el Señor hizo, cómo el Señor nos tomó, cómo el Señor nos transformó y nos perdonó. Pero también es un llamado a la madurez, es un llamado a avanzar. Sí, somos hijitos, somos pequeños, pero no para siempre, es un llamado para avanzar hacia la madurez. Y también, como decíamos, un llamado a la gratitud. ¿Por qué? Porque como hijos llamamos a Dios Padre, como hijos podemos hablar con Él, podemos tener esta libertad para estar en su presencia, y también formamos parte de la familia de Dios, como decíamos, por medio de Jesucristo. Y qué realidad esta, ¿no? Que los niños en Dios saben quién es su Padre, y esa es su sabiduría. Esta es la fuente de su gozo y su fortaleza, saber que Dios es mi Padre. Pero continúa el versículo, o los versículos, hablando de los jóvenes. ¿Qué dice de los jóvenes? Que han vencido al maligno y que son fuertes, y además agrega que la palabra de Dios permanece en ellos. ¿Quiénes son los jóvenes? Bueno, habla de aquellos hermanos que han empezado a caminar con Dios, que han avanzado en la vida espiritual, que han avanzado en su madurez, que crecen, que guardan la palabra, y por este acto de obediencia, de guardar la palabra, no es solamente recordar, no es simplemente leer, sino es guardar, atesorar, obedecer. Y por este acto de obediencia son fuertes, y eso es muy importante recalcar. La fortaleza de sus vidas no se trata de que ellos sean jóvenes. La fortaleza proviene de Dios. Su fortaleza proviene de Cristo y proviene de guardar la palabra, ¿no? Y por eso dice que han vencido al maligno. Esa prueba irrefutable que han vencido al maligno es una clara muestra de que son hijos de Dios, que están creciendo y que están madurando. Fíjense que lo recalca dos veces esto, que han vencido al maligno. Dos veces señala lo mismo. Pero como dijimos, no se trata de su propia fuerza, no se trata de que vencen al maligno por su juventud, por sus ganas, por sus esfuerzos, sino porque se refugian y se guardan en la palabra, porque descansan en lo que Dios dice, porque la practican, porque la obedecen, y eso los hace triunfar, eso los hace vencer, y eso los hace crecer y madurar. Y por último, nos habla de los padres. ¿Quiénes son los padres? Bueno, dice que de los padres que conocen al que es desde el principio, o sea, conocen a Jesucristo. Una expresión que repite mucho Juan en el capítulo 1, por ejemplo. También en el Evangelio de Juan pueden ir al capítulo 1 y habla de esto, de aquel que es desde el principio. Habla de Jesucristo mismo. Bueno, dice que los padres conocen a Jesucristo, ¿no? Son aquellos que más allá de los años tienen una madurez espiritual, ¿no? No siempre los años van relacionados con la madurez, pero en este caso son personas creyentes que han recorrido una vida de fe, una vida de obediencia,
y que han alcanzado una madurez espiritual, ¿no? Y podemos decir que su vida está fundamentada y cimentada en Cristo. Que su vida parte de esto, de conocer al que es desde el principio, como dice acá, de conocer a Cristo. Y decíamos que a lo largo de su vida, la base de lo que los ayuda a vencer es que han formado una relación con Cristo. No solo lo conocen de un conocimiento intelectual, sino que lo han podido experimentar, que lo han podido ver, que han podido comprobar quién es el Señor, han podido tener una relación más estrecha. Por eso son padres, por eso tienen esa madurez, por eso tienen esa estabilidad, ¿no? Y así como el apóstol Juan siempre nos recalca esto y queda impactado por ese Jesús que es desde el principio, que es desde siempre, de la eternidad. Bueno, estos hermanos han alcanzado un nivel de conocimiento y sobre todo una relación profunda con el Señor. Ahora, estos son los tres grupos de personas: los hijitos, los jóvenes y los padres. ¿Qué nos enseñan estos versículos a nosotros? Bueno, en primer lugar, pensar que la vida cristiana es un constante llamado al progreso, un constante llamado hacia la madurez, hacia avanzar, hacia ir hacia adelante. No puedo y no debo quedarme estático, no puedo permanecer igual. Es incluso antinatural. Un niño nace y a medida que pasa el tiempo va creciendo, se va desarrollando, esa es la vida natural. No puede quedar siempre igual. Nosotros no siempre pensamos y actuamos y vemos las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque vamos cambiando, porque vamos progresando, avanzando hacia la madurez. Bueno, en la vida espiritual sucede lo mismo. Y si usted puede ir mirando y recorriendo toda la Biblia, siempre es un llamado a avanzar, un llamado a la madurez. Quizás hoy es hijo, es niño, como dice acá. Bueno, qué bueno es procurar avanzar a ser joven, a avanzar hacia la madurez, a ser padre, a cimentar su vida en Cristo. Pero también pensar en esto, que cada etapa en la vida cristiana tiene su dificultad. Si bien pareciera que las luchas y el combate, la aflicción están puestas en el foco en los jóvenes, como dice acá, en ese grupo de creyentes que van creciendo, que van madurando, todos, en cada una de las etapas de la vida, tenemos luchas. Y el maligno está allí dispuesto para hacernos tropezar. Cuando uno comienza la carrera, cuando uno comienza la vida cristiana, ¿qué hace el maligno? Desalienta, pone pruebas, dificultades, adversidades para que abandonemos, para que retrocedamos. Lo mismo sucede a aquel que está creciendo, lo mismo le sucede a aquel padre, como dice acá, a aquella persona madura espiritualmente. La lucha, la confrontación sigue estando, no está exento de esta lucha también. Ahora, me preguntaba lo siguiente: ¿quiero estar libre de conflictos? ¿Quiero estar libre y que el maligno no ataque mi vida? Usted se pregunta eso. Bueno, yo quiero eso. Bueno, ¿sabe cuál es la única manera de que el maligno no se ataque, de que el maligno no esté en nuestra contra? No haciendo nada. Cuando uno se queda como está, cuando uno procura no avanzar, no crecer, a Satanás, al enemigo, no le preocupa. No, porque no le preocupa a un cristiano o un creyente que no crece. No le preocupa un hijo de Dios que está tranquilo, que no procura crecer, que no procura madurar, que no procura glorificar a Dios y ser de influencia a otros. Allí en esa vida el maligno no trabaja porque no tiene necesidad, porque no ve peligro, porque no ve un problema. Pero sí lo va a ver, sí va a sentir usted la confrontación, la lucha, cuando empieza a agradar a Dios. Cuando día a día se proponga y diga en su corazón: yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Cuando empiece a dar esos pequeños pasos, allí va a sentir la lucha, allí va a sentir la confrontación. Pero podemos tener ánimo, porque como decía la palabra en cuanto a los jóvenes, pero podemos aplicarlo a todos en general, dice: han vencido al maligno. Tenemos la mayor prueba, que es Cristo venciendo en la cruz, y nosotros en el día a día podemos vencer. Podemos triunfar, podemos seguir y avanzar, pero siempre la clave es cimentado en la palabra de Dios, conociendo a aquel que es del principio, avanzando hacia la madurez. Que el Señor les bendiga.